Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Elvis Carlos, profesor del curso de lenguaje. El día de hoy me dirijo a los estudiantes del segundo año de educación secundaria. Vamos a desarrollar un tema muy importante. Es extenso este tema. Sin embargo, vamos a sintetizar lo más importante y vamos a dividir esta clase en dos partes. El día de hoy trabajaremos hasta determinado punto y en la siguiente clase, después del examen, vamos a trabajar la segunda parte de esta clase. Para eso te pido que por favor, al iniciar, observes esta diapositiva. La indicación en la parte superior dice lo siguiente: lee la siguiente oración y reconoce los elementos de la oración. Esa abnegada madre y yo caminamos hasta ahí. Quiero que luego de leer vas a reconocer cuáles son los elementos, quiere decir, cada palabra que hemos utilizado para formar toda esta oración. Para eso, en la parte de abajo he colocado una tabla y en cada casillero he ubicado una palabra. Esa, abnegada, madre y yo caminamos hasta ahí. Esa es, déjame decirte, un determinante. Abnegada es un adjetivo. Madre es un sustantivo y es una conjunción. Yo es un pronombre. Caminamos es un verbo. Hasta es una preposición y ahí es un adverbio. Joven, señorita, lo que acabo de colocar en estos casilleros son las categorías a las que pertenece cada una de estas palabras que conforman esta oración. En esta oración he utilizado todas las categorías gramaticales que tiene nuestro idioma, el español. Por lo tanto, ¿de qué tema hablaremos hoy? En la clase de lenguaje, el día de hoy, hablaremos de las categorías gramaticales, parte 1. Si te has dado cuenta, en estas categorías que se ha escrito en la tabla, en total suman 8. Hablarte de las 8 en esta clase no va a alcanzar el tiempo. Por eso que la clase de hoy se divide en la parte 1. Definición. ¿Qué cosas son las categorías gramaticales? Las categorías o las palabras de una lengua se encuentran clasificadas en las llamadas categorías gramaticales. La gramática estudia desde el criterio morfológico, quiere decir la forma, la estructura de la palabra, las partes de la oración de forma independiente y denomina a cada elemento categorías gramaticales. Las categorías gramaticales son grupos que según su forma y significado se clasifican en variables e invariables. A continuación te presentaré estos grupos y sus categorías. Entonces, a las categorías gramaticales las vamos a dividir en variables y en invariables. ¿Por qué se llaman variables? Porque estas categorías que están dentro de este grupo pueden variar, van a variar según su género, según su número, según su persona, según su modo.
según su tiempo, según su aspecto, etc. En cambio, las categorías invariables son palabras fijas que no van a variar, que no van a sufrir cambios. Dentro de las categorías gramaticales variables, tenemos al sustantivo, al adjetivo, al determinante, al pronombre, al verbo. Estas 5 forman parte de las categorías gramaticales variables. Pueden presentar variación. Rápidamente, ejemplo. Un sustantivo. Niño, niña, niños, niñas. Cambia. Adjetivo. Bonito, bonita. Bonitos, bonitas. Determinante. Eso, esos, esa, esas. Pronombre. Él, ella. Ellos, ellas. Verbo. Jugaba, jugaban, jugábamos, jugaré, juego. ¿Te das cuenta que cambian? Ahora las invariables, adverbio. Por ejemplo, hoy no existe hoyo, olla en femenino, en masculino. No existe plural, no existe tiempo para hoy. Son palabras fijas, ¿te das cuenta? Preposición, en, a, de, tampoco tiene ni género, ni número, ni tiempo, ni cantidad, ni género, etcétera. No sufre variación, son palabras fijas. Conjunciones, y, o, pero, si no, no tienen género ni número. Entonces, el día de hoy hablaremos no de las 8 categorías gramaticales. Hoy día hablaremos de estas 4 primeras. De estas 4 primeras categorías gramaticales hablaremos hoy en la clase. Arrancamos con el sustantivo. El sustantivo es una palabra que nombra seres u objetos, animados, inanimados, reales o irreales, de los cuales se puede decir algo. Los sustantivos cambian en género, porque pueden ser masculinos y femeninos, y también pueden cambiar en número, porque pueden ser singular y también pueden ser plurales. Clasificación. Los sustantivos se clasifican en propios, cuando nombran a un ser en singular, distinguiéndolo del resto de su especie. Los sustantivos propios van a tener la característica de escribirse con inicial mayúscula. Ejemplo, Perú, Elvis, Firulais, Lima, Misti, África, Zeus, etc. Estos son sustantivos propios, se escriben con inicial mayúscula. Comunes. Nombran genéricamente a cosas, seres, lugares, animales, etc. Cuando dice genéricamente, generalmente. Por ejemplo, país. Hay muchos países. Es un sustantivo común, país. Mujer. Uy, hay infinidad de mujeres. Entonces, mujer es un sustantivo común. Casa. Déjame decirte que hay un sinfín de casas. Entonces, es un sustantivo común. Perro, uña, nariz, fideo, canción, bebé, colegio son sustantivos comunes. Estos sustantivos comunes, a su vez, se clasifican en A, concretos, cuando nombran a seres, lugares, objetos que pueden ser percibidos por nuestros sentidos. ¿Cuántos sentidos tenemos nosotros? 5. Por lo tanto, tenemos el olfato, tenemos el oído, la visión, el tacto y el gusto. Entonces, por cualquiera de estos sentidos, o por 2, 3 de estos sentidos a la vez, un sustantivo puede ser percibido. Por ejemplo, computadora. A la computadora la podemos ver, la podemos tocar. Sal que tienes en la cocina, la puedes gustar. Sabes que sabe a salado. Perfume, lo puedes oler. Música, la puedes oír. Lápiz, puedes ver, puedes tocar. Mesa de la misma forma, etc. Estos son los sustantivos concretos, aquellos que puedes percibir por tus sentidos.
Lo contrario de los concretos son los abstractos. Los abstractos son aquellos que nombran sentimientos, ideas y conceptos que no pueden ser percibidos por tus sentidos. Por ejemplo, bondad. ¿Alguien habrá visto a la bondad subirse a la combi? ¿Alguien habrá visto a la alegría o habrá probado la alegría? ¿A qué sabe? Si sabe bien, si sabe mal, si es dulce, salado. ¿Alguien ha escuchado hablar a la paz? ¿Alguien ha podido tocar los celos, la envidia, el amor, etcétera? Estos son los sustantivos abstractos. No pueden ser percibidos por nuestros sentidos. C. Individuales. Designan seres o cosas que dan idea de individualidad. Siempre están en singular. Por ejemplo, abeja, cerdo, isla, estrella, soldado, pez, etcétera. Y lo opuesto a individuales sería colectivos. Son sustantivos que estando en singular, o sea, tú los vas a escribir en palabra singular, nombran a un conjunto de seres u objetos. Por ejemplo, enjambre es un conjunto de abejas. Tiara, un conjunto de cerdos. Archipiélago, un conjunto de islas. Constelación, conjunto de estrellas. Ejército, conjunto de soldados. Cardumen, conjunto de pez. Se han escrito en singular. No tienen S. No tienen S o ES. Se han escrito en singular. Pero designan a un conjunto de seres u objetos. Ahora vamos a ver al adjetivo. Segunda categoría gramatical que vamos a estudiar hoy. El adjetivo, en cambio, es la palabra que, por lo general, acompaña al sustantivo para calificarlo o indicar cómo es el sustantivo. Los adjetivos cambian de género porque pueden ser también masculinos y femeninos, y también en número, porque pueden ser singular y plural. Clases, clasificación del adjetivo, especificativo. El adjetivo será especificativo cuando da a conocer características objetivas del sustantivo. ¿Qué quiero decirte con características objetivas? Quiere decir que son percibibles por tus sentidos. Ejemplo, lápiz gastado. Todos sabemos cuándo un lápiz tiene esa propiedad de estar gastado. Chiquito, todo sucio, hasta de repente sin el carboncillo ya, la necesidad de tajarlo. Lápiz verde. Todos sabemos reconocer el color verde. Le hemos otorgado esta cualidad, este adjetivo de verde al lápiz. Grande. También podemos comparar, saber cuándo el lápiz es grande, es pequeño. Otro ejemplo, hombres sonrientes. Podemos saber cuándo un hombre sonríe. Sabemos qué es la sonrisa. Hombres viejos, también. Sabemos cuándo los hombres ya muestran este carácter de estar viejos, con los cabellos de repente en blanco, la piel arrugada, la voz entrecortada, etc. Hombres guapos. Tú tienes un patrón de reconocer qué cosa es guapo o feo para ti. Entonces, hombres guapos podemos percibir de manera objetiva por nuestros sentidos. El adjetivo explicativo. El adjetivo explicativo señala características subjetivas que expresan la opinión del hablante. Por ejemplo, entretenida reunión. Es una opinión decir que la reunión fue entretenida, estuvo entretenida, entretenida reunión. Aburrida reunión. Estos adjetivos, estas cualidades que yo le otorgo a reunión, son opiniones subjetivas del hablante. Otro ejemplo, dulce sonrisa. ¿Acaso alguien ha probado la sonrisa? ¿Sabe cuándo la sonrisa es dulce? No, es una opinión subjetiva. Tierna sonrisa. ¿Alguien sabe cómo habla la ternura? ¿Qué se siente? ¿A qué sabe? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se escucha? No.
Es algo subjetivo, tierna sonrisa, etcétera. Y siguiente, número 3, adjetivos epítetos. Son aquellos que señalan características inherentes, es decir, intrínsecas o sobreentendidas del sustantivo. Por ejemplo, duro mármol. El mármol se caracteriza por ser duro, pero yo enfatizo diciendo duro mármol, o si no, dura piedra. Oscuras noches, de la misma forma, estoy enfatizando, toda noche es oscura. O alguien me puede decir que la noche está clara. Por más luna que haya, se nota la oscuridad. Radiante sol. El sol emite rayos, por lo tanto, obviamente, radiante sol es como que redundar, pero a estos adjetivos se les llama epítetos, porque enfatizan al sustantivo. Ahí tenemos a una pequeña niña rodeada de adjetivos, bonita, inteligente, atrevida, pequeña, como muchas de ustedes, como todas ustedes. Siguiente. Ahora pasamos a los determinantes. Es la palabra que acompaña, vamos a borrar esto, es la palabra que acompaña al sustantivo para concretarlo, determinarlo y aportar información sobre el mismo. Es decir, son actualizadores del sustantivo. Los determinantes pueden cambiar también en género, pueden ser masculinos y femeninos, y en número, pueden ser singular o plural. Estos determinantes se clasifican en, número 1, artículos. Son palabras que acompañan al sustantivo que son conocidos por el que habla y el que escucha. Los artículos en el español son los siguientes: el, la, los, las, lo, un, una, unos, unas. Ejemplo, el niño. El artículo aquí es el. Unos trabajadores. El artículo aquí es unos. Una hermosa mujer. El artículo aquí es una. Profesor, ¿y a quién está modificando aquí? A mujer. Intermedio hay un adjetivo, no hay problema. Pero el determinante, recuerda que modifica al sustantivo. Se refiere al sustantivo. Y concuerda con el sustantivo en género y en número. Siguiente, número 2, demostrativos. Los demostrativos indican la proximidad o lejanía del sustantivo. ¿Quiénes son los demostrativos? Este, esta, estos, estas, ese, esa, esos, esas, aquel, aquella, aquellos, aquellas. Por ejemplo, esas niñas. Esas niñas. Es una distancia media, indicarte, decirte, esas niñas. Está a una distancia intermedia. Este momento, estoy señalando estos instantes, estos momentos. Por lo tanto, este momento indica proximidad, cercanía. Aquella paz en un tiempo lejano, aquella es el determinante demostrativo. 3. Posesivos. Indican a quién pertenece lo designado por el sustantivo. Estos son mi, mis, tú, tus, su, sus, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, vuestro, vuestra, vuestras, vuestros. Por ejemplo, su voz, mis padres, nuestro colegio, vuestra esposa. Recalco, los determinantes afectan, modifican, se relacionan directamente con el sustantivo, tienen que estar antes del sustantivo. 4. Indefinidos. Señalan una cantidad imprecisa de lo nombrado. Los determinantes indefinidos son algún, ningún, cualquiera, pocos, muchos, escasos, demasiados, bastantes, otros, tantos, todos, varios, etc. Por ejemplo, ningún estudiante. Ningún es el determinante indefinido. No he precisado qué estudiante. Pocos asistentes. No he dicho exactamente la cantidad, solamente he dicho pocos. Pocos pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 100, a diferencia de 1 millón.
demasiado tráfico, otros niños. Número 5, numerales. En cambio, los numerales señalan orden o cantidad, pero precisa, exacta. Y estos pueden ser cardinales cuando son los números 1, 2, 3, 4, 5 mil, 100 mil, 1 millón, etc. Ordinales, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, etc. Partitivos, medio, tercio, cuarto, múltiplos, doble, triple, cuádruple. Distributivos, cada, sendos y ambos. Voy a ponerte algunos ejemplos. Medio limón. Limón es el sustantivo. Medio sería entonces el determinante numeral partitivo. 3 atletas. Atletas es el sustantivo. 3 es el determinante numeral cardinal. Cada danzante. Danzante es el sustantivo. Cada es el determinante numeral distributivo, etc. Interrogativos y exclamativos acompañan a los sustantivos para hacer preguntas sobre cantidad o naturaleza y expresar sorpresa o emoción respectivamente. Por ejemplo, estos son qué, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas, cuándo, cuál, cuáles, dónde. Estos son los determinantes interrogativos y exclamativos. Por ejemplo, ¿cuántos libros tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cuántos? Está antes del sustantivo libros. Ten en cuenta eso. Estamos en determinante y los determinantes están antes de un sustantivo o afectan a un sustantivo. En este caso, ¿cuántos? Es el determinante interrogativo. Si yo digo, qué lindos, o perdón, qué libros tan lindos, qué libros, el qué es un pronombre, perdón, es un determinante exclamativo porque está antes de un sustantivo. Antes de un sustantivo, etcétera. Ahora, por último, vamos a ver los pronombres. Es la palabra que sustituye o sustituyen al sustantivo y desempeñan su función. Son aquellos que reemplazan al sustantivo y van a desempeñar la misma función que un sustantivo. Profe, entonces en los pronombres ya no está después el sustantivo. Así es, ya no está después el sustantivo. En lugar del sustantivo ahora está el pronombre. Se clasifican en número 1 personales. Son aquellos que sustituyen a las personas gramaticales y van delante de los verbos. ¿Quiénes son los pronombres personales? Yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, me, te, se, nos, os, la, lo, las, los, le y les. Por ejemplo, ella no te ama. Ella, vamos a poner acá, ella no ama. Ella no es un adverbio, ama es un verbo. Aquí no hay sustantivo, si te das cuenta. Quien cumple la función de sustantivo aquí ahora es el pronombre. Te está antes de un verbo. Te ama, o sea, ama a ti. Te ama es ama a ti, te. Entonces, este te también es un pronombre. Además, está en tu relación de las que yo te he dado. Ahí está el te. Nos abrazamos. Está antes del verbo. Joven señorita, los pronombres están antes de un verbo. Profesor, ¿y si será posible encontrar un pronombre antes de un sustantivo? No. No. Porque para eso está el pronombre, para reemplazar al sustantivo. Eso dice el concepto, la definición. 2. Demostrativos. Se refieren a nombres indicando proximidad o lejanía respecto a las personas que hablan y escuchan. Estos son este, esta, estos, ese, esa, esos, esas, aquel, aquella, aquellos, aquellas. Por ejemplo, esas mienten. Profesor, pero es despectivo. No importa, aquí se está cumpliendo, esto es un pronombre. Esas está antes del verbo mienten, no hay sustantivo. El sustantivo, o quien cumple la función de sustantivo, es esas. Esas se refiere a mujeres, a personas. Aquel es fastidioso, aquí no hay sustantivo. Aquel es verbo. Entonces, aquel es un pronombre demostrativo. Eso está bien, eso
también es un pronombre demostrativo. Este es igual, este. Este será algo, pues será un objeto, o de repente será una persona. Este es el pronombre. Posesivos, número 3, se refieren a un nombre y además indican si el objeto pertenece a una o varias personas. Estos son, ¿quiénes son estos pronombres posesivos? Mío, mía, míos, mías, tuyo, tuya, tuyos, tuyas, suyo, suya, suyos, suya, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, vuestro, vuestra, vuestros, vuestras. Por ejemplo, son míos. No hay sustantivo. Aquí hay un verbo. Aquí está el pronombre míos. Los tuyos están nuevos. Se supone que con los tuyos es algo, un objeto. Siguiente. ¿Es vuestro? Tampoco hay sustantivo. Solamente hay un verbo y después está el pronombre. Entonces, esos son los pronombres posesivos. Pasamos al número 4. Pronombres relativos. Los pronombres relativos son aquellos que refieren a un nombre ya citado en la oración, sin necesidad de repetirlo. Quiere decir que aquí el pronombre relativo, está refiriéndose a algo que ya se mencionó antes. ¿Quiénes son los pronombres relativos? Que, el cual, la cual, lo cual, las cuales, los cuales, quién, quiénes, cuyo, cuya, cuyos, cuyas, dónde. Por ejemplo, la señora que nos habló. Fíjate, la señora, se está hablando de la señora, pero si yo digo, la señora que, ese que hace referencia a señora. Entonces es un pronombre relativo, el que, sin tilde, relativo. Los relativos no llevan tilde. Indefinido, número 5, señalan la cantidad imprecisa de lo nombrado. Uno, una, alguno, alguien, cualquiera, nadie, algunos, ninguna, pocos, muchos, escasos, escasas, demasiado, demasiadas, bastantes, varios, varias, otros, otras, tantas, tantos, tales, etc. Pocos aprobaron. Fíjate, pocos, se referirá pues a estudiantes, a personas, ¿no? Son estudiantes, son personas. Aprobaron es el verbo, ahí no hay sustantivo. Quien ocupe el lugar del sustantivo es pocos, que es pronombre. Otros no fueron. Otros se referirá a personas, otros no fueron. Ninguno viajó, también con ninguno se refiere a una persona, por lo tanto es un pronombre. Número 6, numerales, informan con exactitud las cantidades y órdenes de colocación referidos a los nombres, pero sin mencionarlos. Pueden ser cardinales, igual, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 100, 1000, 10.000, etc. Ordinales, primero, segundo, tercero, cuarto. Partitivos, mitad, tercio, cuarto, etc. Múltiplos, doble, triple, cuádruple. Aquí no hay distributivos, solamente hay hasta los múltiplos. Por ejemplo, dame la mitad. Se supone que la mitad de algo. Pero si tú dices, dame la mitad, o la media, o dame media torta, ahí ten mucho cuidado, porque media ya es un determinante. Acá dice solamente dame la mitad, esa mitad es un pronombre. Llegó tercero, tercero es un pronombre, pero si tú dices llegó en tercer lugar, tercer es un determinante, ya no es pronombre tercer, porque está antes del lugar y lugar es sustantivo. Acá solamente dice llegó tercero, tercero es el pronombre. Uno clasificará. Clasificará es verbo. Uno se supone que uno puede ser un atleta, puede ser un país, qué sé yo, etc. Finalmente tenemos número 7, interrogativos y exclamativos. Expresan preguntas referidas a sustantivos y expresan sorpresa o emoción para resaltar a los sustantivos, respectivamente. Estos son qué con tilde, cuánto con tilde, cuánta con tilde, cuántos con tilde, cuántas con tilde, cuándo con tilde, cuál con tilde, cuáles con tilde, dónde con tilde. Por ejemplo, ¿qué vas a comer? Estoy preguntándote, ¿qué vas a comer? Después del qué con tilde hay un verbo, vas a comer. ¿Qué me importa lo que digan?
Ese que es un pronombre exclamativo. Está antes del verbo importa, me importa. Me es un pronombre, importa es un verbo. Joven señorita, puedes ver este video una y otra vez. El asunto aquí es que puedas comprender estas 4 categorías gramaticales que hemos visto de manera resumida, porque en realidad cada una de estas, al menos, se necesita una clase para poder tratar o explicar. Pero el libro es nuestro guía y esto es lo que manda. Aquí te han puesto de tema todas las categorías gramaticales en conjunto. Entonces, hoy día hemos aprendido 4 categorías: sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre. La próxima clase, después del examen, después de la semana de exámenes, trataremos la parte 2 de estas categorías gramaticales. Soy Elvis Carlos, profesor del curso de lenguaje. Hasta pronto. No te olvides que nos vemos más tarde en la asesoría de 10 a 10 y 30 para poder desarrollar las páginas del libro de actividades. Ahora sí, me despido. Hasta pronto.